Acabo de llegar de viaje y todo lo vivido se acabó. Ya no volverá más. Pero justo ahora, en este momento que pienso en eso, mi corazón rebosa de alegría, de felicidad, de contentamiento. ¿Por qué? Porque este programa, con la bendición de Dios y vuestras oraciones, se va hasta que Cristo venga por segunda vez. Amén. Amén. Glorificado sea su nombre. Le agradecemos infinitamente por esta hermosa oportunidad de estar junto, de haber formado por su gracia y amor esta familia espiritual donde los corazones se conectan. No importa la frontera, no importa la distancia, no importa la nacionalidad. Lo que hace el Espíritu Santo por su poder es de juntar, de unir los corazones a través de la bendita palabra de Dios. Y a ti que escuchas el programa quizás por primera vez, te digo que vamos a estudiar la palabra de Dios. En ella encontrarás la paz que estás buscando y que este mundo jamás te va a poder brindar. Bienvenidos, queridos pueblo de Dios. Hemos llegado al oasis. Nuestros corazones rebosan de alegría y las puertas del cielo se abren para que tú puedas entrar y disfrutar de este programa, poder expectar todo lo que el Señor te va a decir hoy a través de su palabra, porque algo es cierto, no te vas a ir como llegaste, tú te vas a ir transformado. Tú te vas a ir con decisiones y ese proyecto espiritual que lo tienes ahí, quizás de salir a predicar, quizás de bautizarte, quizás de empezar a compartir la palabra con tu familia, lo vas a empezar porque así es su palabra, hace obras maravillosas. Bueno, vamos a iniciar el programa. Para esta semana tenemos la lección número 12, sábado 16 de septiembre del año 2023, la casa sobre la roca. Dios te bendiga grandemente y vamos a hacer una oración. Amado Padre, estamos muy gozosos de estar delante de tu presencia en este momento. Acógenos con amor, Señor. Perdona nuestros pecados en primer lugar. Tú conoces nuestra condición, pero llegamos a ti buscando oportuno socorro. Gracias, Señor, por habernos bendecido con este programa, con esta unidad, por permitir que nos gocemos, Señor, en tu palabra. Bendice grandemente al maestro, a todo el alumnado. Y donde se encuentre, Señor, no tenemos quizás la más remota idea dónde está tu pueblo en este momento. Está de repente en alguien escuchando en la sala de un hospital. Tu bendición llegue a ellos, Señor. Da sanidad a tus hijos, Señor, que tanto lo necesitan. Bendícenos en general a todas las personas que vamos a escuchar este programa y permite por tu misericordia y amor que siga extendiéndose tu palabra para que muchos también puedan sentir el gozo que nosotros sentimos ahora. En el nombre precioso de Cristo Jesús dejamos todo. Amén. Mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos al estudio semanal de la Biblia. Hoy estudiaremos un tema en el cual al final del estudio nos hará reflexionar y nos preguntaremos sobre qué cimiento estamos edificando nuestra vida, en la arena o en la roca. Hay solo dos alternativas. Si es en la arena, estaremos listos para ir al lago de fuego eterno. Y si construimos en la roca, estaremos listos para vivir por la eternidad. Ahora, si tu conclusión es que estás edificando en la arena, déjame decirte que todavía estás a tiempo de reconstruir tu vida, pero ya no en la arena, sino en la roca. ¿Sabes quién es la roca? La roca es Cristo. Cristo es el único fundamento sobre la cual podemos construir con seguridad. Así como la casa física se construye con columnas, con ladrillos, nuestra vida se construye con principios y valores. Y todo viene del cielo. Todos los que edifican sobre este fundamento llegan a ser piedras vivas. Así que siéntate muy cómodo, porque el tema que desarrollaremos se titula La casa sobre la roca. Y vaya que este
estudio tiene 4 importantes subtítulos que vamos a desarrollar. El primero dice, edificando sobre la roca. El segundo, construyendo una casa firme, carácter para la eternidad. El tercero, necesidad de protección. Y el cuarto, necesidad de gracia, la acción de Dios y la humana. Así que vamos a comenzar el estudio de la lección. El primer subtítulo dice, edificando sobre la roca. ¿Qué invitación ofrece esta parábola a todos? ¿Qué casa quiere el cielo que construya? Estudiaremos Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. A ver, cada siervo de Dios, cada creyente de fe, es un aprendiz de por vida. Incluso en el cielo seguirá aprendiendo. Antes de dar respuesta a la interrogante, tenemos que conocer 3 elementos muy importantes. Los versos nos hablan de un hombre prudente, una casa y una roca. El diccionario Oxford dice que prudente es la persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan a ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es decir, previene desastres. Pongamos como ejemplo una casa. Para que una vivienda se mantenga en pie, tiene que tener una base firme, ¿cierto? Tú no puedes construir primero el techo sin antes construir las columnas o los cimientos. Entonces, esa casa tiene que tener un fundamento, una estructura para que se pueda sostener. Ahora, en el tema espiritual, la prudencia es el dominio propio. Es el creyente que actúa con moderación para con los bienes materiales. Por ejemplo, la comida, la bebida. Dicho en otras palabras, es lo que conocemos como templanza. Pero para que el creyente alcance el dominio propio, tiene que fundamentar su fe sobre una base o un fundamento. Ese fundamento es Jesús, que es la roca. Y los versos lo dicen claramente en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Los versos dicen que hay que ser prudentes. Y para construir hay que pensar cuidadosamente considerando las situaciones que se puedan presentar, que puedan sobrevenir. Y también asegurarse de estar preparados para afrontarlas. ¿Cuáles son esas situaciones? Los versos dicen que son la lluvia, los ríos, los vientos. Y estas eran conocidas por los judíos. Cristo dice que lo prudente para construir es profundizar en el terreno hasta llegar al terreno rocoso para tener de dónde sostener la edificación. Es de pensar que este trabajo llevará más tiempo, más esfuerzo, más dedicación, pero es la única manera de construir de manera segura y con buen cimiento para que la edificación esté totalmente firme. Eso es en el tema físico o literal. Pero, ¿qué quiere decir en el ámbito espiritual? Jesús dice claramente que no solo basta escuchar sus palabras, sino que hay que llevarlas a la práctica. El mensaje de la parábola, mi querido amigo, es sencillo. Observa bien los versos. Allí dice, el que oye y hace, o sea, el que escucha y obedece.
Cristo dice que debemos escuchar y obedecer genuinamente. El hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, pone atención a la palabra de Dios, le da mayor de la importancia a la voz del Señor. Él sabe que escuchar la palabra de Dios es clave para incrementar su fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Luego pone en práctica lo escuchado. Es decir, obedece lo escuchado y vive acorde a los 10 mandamientos de la ley de Dios y testifica del Señor Jesús y de lo que nuestro Señor Jesucristo hace en su vida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Pero, ¿qué representan la lluvia, los ríos, los vientos en nuestra vida espiritual? Son las pruebas que vendrán. Pero si nuestra fe está bien cimentada en Cristo, soportará todo tipo de situaciones, que por más complejas que éstas sean, van a ser vencidas. Ahora, ¿cómo es la iglesia que se edifica sobre la roca o sobre Cristo? A la persona sincera, Dios le muestra la verdad completa, la saca de las tinieblas y le muestra la luz. El cristiano está en constante crecimiento. Predica la verdad completa o la verdad absoluta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué más? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios, debemos practicar lo que manda el Señor. Así lo escribe Mateo capítulo 16, versículo 18. Mis hermanos, cuando vino Cristo y murió en la cruz, se rasgaron las cortinas del templo de Jerusalén, de arriba hacia abajo. Es en ese momento que nace su iglesia. La iglesia seguirá siendo protegida por el poder de Dios. Seguirá teniendo los mismos privilegios que tuvo Israel como nación. ¿Y cómo serán las iglesias que se edifican en la arena? Hablamos en plural porque hay varias, ¿cierto? Estas iglesias practican 3 cosas. Primero, el sincretismo religioso, que es la combinación de creencias, donde mezclan la verdad con la mentira, o sea, las tradiciones paganas. Predican una verdad a medias. Es como tomar un vaso de leche con una gotita de veneno que está allí, ¿no es cierto? Envenenando tu vida, tu alma, mintiéndote, y tú estás aceptando esa mentira. Segundo, el relativismo. Rechazan la verdad absoluta. Muchos dicen que no existe la verdad absoluta, que es Cristo. Cada uno tiene su propia verdad. Cada cual cree a su manera. Y no solamente eso, sino que inducen a otros a seguirle los pasos. Algunas iglesias solamente predican el Nuevo Testamento, porque dicen, ¿para qué predicar el Antiguo Testamento si ahora somos salvos por gracia? Eso es lo que dicen algunas denominaciones, ¿cierto? ¿Qué más? Tercero, predican una verdad incompleta. Se presenta solamente una parte de la verdad. Ejemplo, dicen que ya no es necesario guardar la ley porque como el hombre fue incapaz de hacerlo, Cristo vino a cumplirla por nosotros. ¿Pero será verdad eso? No, ¿verdad? Ellos no predican las profecías de Daniel y Apocalipsis. Les da pudor predicar las profecías que te hablan del juicio de Dios. No predican el mensaje de los 3 ángeles. Ni guardan, ni predican el sábado como día santo del Señor. Porque dicen que Jesús resucitó el domingo. Entonces, mira, nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro que es Cristo. Y hoy el Señor está llamando a construir casas sobre su fundamento.
que es el mismo. ¿Construir qué? El Señor está llamando a construir una vida, un carácter, una personalidad que sobrevivirá a la muerte, que sea capaz de soportar toda clase de aflicciones, que no pongan en duda nuestra fe en Dios. No te olvides que los elementos fundamentales para construir son la fe y la obediencia al Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué invitación ofrece esta parábola a todos? La invitación es a construir sobre la roca. ¿Qué casa quiere el cielo que construya? Casa con fundamento en Cristo, que es la roca eterna. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo Edificando sobre la roca. ¿Por qué es necesario construir una casa que sea capaz de soportar la adversidad? ¿Quién quiere ser parte de la familia creyente de Dios? Estudiaremos Proverbios, capítulo 31, versículos del 16 al 21. Considera la heredad y la compra, y planta viñas del fruto de sus manos. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Lucas capítulo 19, versículo 5, y también capítulo 24 y versículos 29 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, dice la palabra del Señor. Ya sabemos que Jesús es la roca, ¿cierto? Cada fiel servidor debe construir su fe en Cristo. Tanto padres, maestros y estudiantes están edificando para la vida eterna. Mis hermanos, el creyente fiel es progresista. El creyente fiel combina su creatividad con el trabajo duro. Sabe que Jesús es una inversión para vida eterna y también usa los beneficios para su familia. La iglesia, en este caso, es el ejemplo de mujer virtuosa o la mujer ejemplar que edifica su familia hasta plantar un viñedo. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, dice Proverbios capítulo 31, versículo 16. El verdadero edificador tiene un plan de trabajo y hace 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Primero, considera la heredad. Es decir, observa el terreno y ve que es muy bueno. ¿Y qué hace luego? Calcula su precio para ver si tiene los ahorros suficientes para comprar. Segundo, compra la finca. La mujer sabe que el campo es bueno y vale la pena utilizar todas sus ganancias para comprarlo. Y tercero, planta viña. Luego de comprar el terreno, esta edificadora inicia sus cultivos de uva y como resultado espera que salgan buenos frutos, uvas dulces, grandes, agradables, que den vino fresco para el alma, ¿cierto? ¿Qué sucede en el campo espiritual? La heredad del campo representa las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿cierto? El edificador escucha la palabra y la escudriña. Luego piensa y dice: así que el reino de los cielos es para la eternidad y requiere preparación. Sigue leyendo en la palabra de Dios y encuentra que debe obedecer al Señor. Y también se da cuenta que debe cambiar el carácter. ¿Qué es lo que se compra? La verdad absoluta. Es el reino de los cielos, en la cual se ha puesto el objetivo. Pero no solo piensa en él, sino también en los demás. ¿Qué hace luego? Planta la viña, es decir, siembra. Predica el evangelio en cada corazón, comenzando con la familia, luego con los vecinos, con los amigos y así. Después vienen los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Entonces, con esos frutos, todos estarán listos para enfrentar a Satanás. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, dice Proverbios capítulo 31, versículo 21. La mujer virtuosa no teme al frío, porque sabe que ella misma ha fabricado gruesos abrigos para afrontar la crisis. Y así como ella, el edificador sabe administrar, cuida y crece, tanto él como su familia. Y así como el sabio protege a su familia de las inclemencias del tiempo, el creyente de fe también lo hace. Él está seguro bajo la protección y abrigo de Jesús. El edificador tiene cómo someterse a la disciplina, al esfuerzo, a la unidad y sobre el amor, tal cual lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todo lo hecho se fundamenta en Jesús. La ropa gruesa cubre del frío. Entonces, todo esto es lo que considera el creyente fiel para edificar casa, su familia o también la iglesia. No te olvides que si eres líder de la iglesia, tienes que ser capaz de edificar casa para Dios, que sea capaz de soportar la adversidad. En el creyente fiel, el campo de sus actividades es amplio y concreto. Por ejemplo, Zaqueo. ¿Qué sucedió con Zaqueo? Lucas capítulo 19, versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo estaba construyendo casa para Dios. Esa casa tenía que ser fundamentada en Cristo, que es la roca. El edificador necesita, además del fundamento, pilares y columnas, ¿cierto? Caso contrario, la casa se cae. Necesitamos contar con aquellas cosas que hace que la familia se mantenga unida y pueda fortalecerse. Zaqueo era uno de ellos. Zaqueo estaba construyendo una casa fuerte que nada la destruya. Sabes, muchas veces decimos, amo a Dios, pero no le dedicamos el tiempo. La casa se construye de fierro, cemento, ladrillo y piedra, ¿cierto? También con otros materiales. Esos son algunos de los materiales. La casa espiritual también se construye de elementos, de valores, de principios, de la comunicación, con amor. Y también requiere de tiempo. La base siempre es Jesús. Y Zaqueo quiere formar parte de aquellos que construyan casa en la roca. Zaqueo lo hacía de esa manera. Zaqueo recibió al fundamento en su casa, que es Cristo, y construyó los pilares y las columnas del Evangelio y la ley. También los pilares son los profetas, ¿no es cierto? Lucas capítulo 24, versículo 29 dice: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Este verso corresponde al suceso de Jesús resucitado, que va camino a Emaús. Pero observa bien el verso. Allí dice que los dos discípulos, de los cuales uno de ellos se llamaba Cleofás, le obligaron a quedarse. Es interesante, ¿no es cierto? Estos hombres, a pesar de que hasta ese momento no reconocían a Jesús, le obligaban a quedarse. Imagínate, mi hermano, estos discípulos tomando de la mano a Jesús, aferrándose de su ropa y rogando para que se quedara con ellos y diciendo: por favor, Señor, quédate con nosotros porque ya es tarde. Estos varones querían seguir escuchando la palabra de Dios porque estaban edificando casa. El verso nos dice: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Quédate con nosotros, Señor, porque la noche ya viene y con ello la oscuridad. Quédate con nosotros porque si tú no estás en esta noche, viene el príncipe de las tinieblas y nos puede atacar. Quédate con nosotros porque en la oscuridad no sabemos dónde ir.
ni qué rumbo seguir. Quédate con nosotros, Señor, decían ellos, porque necesitamos tu compañía. Solo no podemos caminar. ¿Qué más decían estos hombres? Quédate con nosotros, porque la noche es fría. Necesitamos el calor. Necesitamos tu amor. Necesitamos tu abrigo. Quédate con nosotros, porque muchas veces no percibimos que caminas con nosotros. Qué hermoso, ¿no es cierto? Eso, ¿qué quiere decir? Ellos querían estar en comunión con el Señor. Y así como estos discípulos de Cristo, también los fieles de la iglesia claman al Señor pidiendo protección. Y dicen lo mismo, quédate con nosotros, Señor. Ellos piden ayuda, sabiduría, etc. Entonces, ¿cuáles son los pasos para edificar? Primero, buscar el fundamento seguro. Ese fundamento es Cristo. Segundo, edificar firmemente. Es edificar con buenas columnas, con buenos pilares, ¿no es cierto? Con principios, con valores, con disciplina, con el evangelio, con la obediencia, con esfuerzo perseverante, pero en amabilidad, mansedumbre y amor. Solamente construyendo de esa manera, la casa estará firme para soportar no solo las tempestades de la tentación, sino cuando llegue el juicio de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué es necesario construir una casa que sea capaz de soportar la adversidad? Porque es la única manera de mantenernos firmes en Cristo. Y es edificación para la eternidad. ¿Quién quiere ser parte de la familia creyente de Dios? Todos aquellos que buscan a Dios desean construir su casa sobre la roca. Pregunta número 3. Si se quiere que el huésped divino permanezca, ¿qué hará y qué casa construirá? ¿Quién quiere ayudar con el edificio? ¿Qué estudiaremos? Vamos a estudiar Salmos, capítulo 15, versículos del 2 al 5, y también capítulo 127, versículos 1 y 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no aguardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su mando dará Dios el sueño. Cada uno de nosotros es creación de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere de nosotros el Señor? Cristo quiere que construyamos 3 cosas dentro de nuestro cuerpo: casa, trono y reino. Eso quiere el Señor que construyamos. Casa para Dios, porque cada uno está construyendo templo para Dios dentro de su propio cuerpo, como lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Segundo, trono para Dios, que está dentro del templo y es preparado por nosotros, también en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que Dios gobierne nuestras vidas desde su trono. No destruyamos el templo que tenemos dentro, porque no es nuestro, es de Dios, dice la Biblia. Y tercero, reino, que es preparado con nuestra vida, por medio del cual reinará y gobernará Cristo por la eternidad. Para que el Espíritu Santo more en nosotros, debemos mejorar nuestro carácter y asemejarlo al de Jesús. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Salmo nos va a dar la respuesta. Capítulo 15, versículos del 2 al 5. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura,
ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice el versículo. Hay varias acciones que debemos hacer para edificar templo para Dios. Fíjate bien los versos. ¿Qué es lo que nos dice allí? Primero, andar en integridad y hacer justicia, dice. Es decir, vivir en estricta comunión con Dios, fundada en la fe, para que nuestra conducta sea un reflejo de esa comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad, dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. Segundo, el verso nos dice, habla verdad en el corazón, que es evitar las calumnias, los chismes, la crítica, la hipocresía, etc. Porque eso es pecado, ¿cierto? Por eso que 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y tercero, el verso nos dice, no hacer mal al prójimo y evita los reproches. David también sabía que la justicia se expresa en la forma en que nos tratamos unos con otros. Es practicar la piedad, es el ser bueno, honesto y honorable con los vecinos, con los amigos, es amar al prójimo y también al enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Cuarto, el verso nos dice, honrar a Jehová. No podemos amar el bien a menos que también nos opongamos al mal, como dice Proverbios capítulo 8, versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso, dice el versículo. Quinto, es evitar la usura, es evitar la codicia, es evitar aprovecharse de la necesidad humana para obtener grandes intereses o beneficios económicos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas, dice Éxodo capítulo 22, versículo 25. Entonces, mi querido amigo, cada creyente que ha recibido a Cristo como su Salvador personal es un templo espiritual donde mora Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos construyendo un templo para Dios, un reino de Dios. Y con nuestra vida estamos preparando su trono por medio del cual reinará el Señor y gobernará por la eternidad. Solo que hay un detalle. Ese templo, esa mesa o esa casa, no lo podemos construir solos. Podemos ser grandes constructores, pero siempre necesitamos de alguien para edificar. Y Salmo capítulo 127, versículos 1 y 2 nos lo va a contar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y os vayáis tarde a reposar, o que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. ¿Ya te diste cuenta quién es el que edifica? Es Cristo, ¿no es cierto? La obra que se lleva a cabo en nuestro hogar es de Dios, no es nuestra. Dios es el arquitecto y nosotros solamente somos los obreros. El Señor es el dueño de todo. Nosotros solamente seguimos sus planes. El ser humano puede construir grandes edificios, muy lujosos además. Pero si no tiene a Cristo, todo se destruye. Ese trabajo es en vano. Nosotros, mi querido amigo, podemos poner todo nuestro esfuerzo humano para cambiar el carácter o cambiar las formas o estilo de vida. Pero si no lo hacemos con Jesús, ese esfuerzo y ese trabajo es en vano. Entonces mira, cada creyente fiel debe comprender a plenitud sus responsabilidades como edificadores del carácter. Tanto la obra y la bendición de Dios son necesarias para proteger verdaderamente la ciudad. Sin Dios, mi querido hermano, una casa solamente es un lugar donde la familia vive, donde la familia se alimenta y descansa. O la iglesia donde solamente vas a pasar un domingo.
Pero cuando en esa casa, en ese hogar mora Cristo, cuando esa casa se edifica en base a los 10 mandamientos de la ley de Dios y se guarda el sábado, se convierte en un lugar donde la familia crece, se edifica, se fortalece, se reúne, comparten, se aman y son felices. Ese hogar es seguro. Cada miembro de la familia gustará estar siempre. Es decir, ese hogar o esa casa no se logra con dinero, sino con la paciencia, con la obediencia, como ya te lo dije, con la bondad, con el amor. Ese hogar es que ha sido edificado sobre la roca que es Cristo. Ahora, los versos dicen que Cristo no solamente edifica la casa, sino que también la cuida y la protege. Pero además de edificar y proteger, también el Señor restaura las casas y las convierte en hogares, donde pueda descender su bendición y transformarlo todo. Así que no todo está perdido, mi querido hermano. Si usted ha edificado en otro lugar que no ha sido Cristo, es el momento que venga y edifique en el Señor. Porque separado de mí, no pueden hacer nada, dijo el Señor. En Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Qué sucede cuando edificas en Cristo y Él vigila tu casa? Todo es tranquilidad, ¿cierto? Es paz. Duermes bien, duermes en paz. Te levantas con gozo y haces la voluntad de Dios. Dicho en otras palabras, ese hogar está convertido a Jesús. Nuestra hermana Elena G. de White dice que la conversión del alma humana no es de pequeña consecuencia. Es el mayor milagro realizado por el poder divino. Purificados por la obediencia a la ley de Dios, santificados por una obediencia perfecta de su santo sábado, confiando, creyendo, esperando pacientemente y ocupándonos fervorosamente de nuestra propia salvación, con temor y temblor, aprenderemos que es Dios el que obra en nosotros, así el querer como el hacer, según su beneplácito, decía nuestra hermana. La conversión produce consagración, ¿cierto? Entonces, es Dios quien otorga el privilegio de fortalecer su causa por la consagración y las labores de sus hijos. Mis hermanos, es nuestro deber trabajar de la mano con Cristo para edificar no solamente nuestro propio templo, sino también nuestra familia. Comencemos por casa. Y si por ahí hay problemas en nuestra vida o en nuestra familia, venga a Cristo, mi amigo. El Señor restaura su vida y también la de su familia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Si se quiere que el huésped divino permanezca, ¿qué hará y qué casa construirá? Obedecerá a Dios y cambiará su carácter. Construirá templo para Dios. ¿Quién quiere ayudar en el edificio? Es Cristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. El subtítulo que estamos estudiando es Construyendo una casa firme, carácter para la eternidad. ¿Qué resultará si uno no presenta atención a las palabras del Maestro? ¿Quién entendió esas palabras y triunfó en las tormentas de la vida? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 7, versículos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Génesis capítulo 49, versículos del 22 al 24 dice: Rama fructífera es José, rama fructífera, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, dice el verso. A ver, la parábola que estamos estudiando es también llamada parábola de los dos cimientos, o parábola de los dos constructores, un sabio y un necio. El primer cimiento, que es la edificación sobre la roca, ya lo acabamos de estudiar, ¿cierto? Y el otro, que es la edificación sobre la arena. Vamos a leer toda la parábola para poder concluir y llegar a la respuesta. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La parábola forma parte del sermón que Jesús dio en el monte. Se clasifica en el orden de la vida cristiana. Su temática es educativa y aprendizaje para edificación de la familia para Dios. Su enseñanza es la obediencia, humildad, servicio, amor al prójimo. También es sabiduría, es fe, es trabajo, es responsabilidad, es gratitud, etc. El hombre prudente es aquel que escucha el evangelio y lo pone en práctica. El insensato es el hombre que construye una vida lejos de Dios. La roca es Jesús, es el reino de los cielos. La lluvia, los ríos y los vientos son las pruebas, son las aflicciones, son las dificultades a los cuales nos enfrentamos. Por tanto, mis queridos hermanos, aunque vengan 1000 tormentas y 1000 tempestades, el hombre que construye su casa sobre la roca estará fuera de peligro, porque Cristo es su protector, por tanto, está a salvo. La arena es el mundo, es todo lo que nos aleja del reino de Dios. Son las tradiciones, las costumbres, las modas, las músicas, las falsas doctrinas, etc. Entonces, al rechazar a Cristo por aquellas cosas del mundo, su hogar se edifica en un lugar inestable e inseguro. Y cuando llegan las dificultades, esa persona no encuentra dirección para su vida. Entonces se hunde y fracasa. Los que cifran sus esperanzas en sí mismos se están edificando sobre la arena. Ahora, quizás usted haya visto casas muy bonitas, de buen material, de muy buenos acabados, muy lujosos. Eso es llamativo, ¿cierto? Lo que pasa es lo que usted ve, es lo exterior. Pero lo que no sabemos es cuál es su fundamento. ¿Ves? En esta parábola, la gran diferencia estaba en el cimiento o en el fundamento. Habían 2 casas, ¿no es cierto? Uno que era construida en la roca y el otro que fue construida en la arena. Entonces, poner o no fundamento es una decisión personal de cada uno de los creyentes. Pero lo que no podemos controlar y decidir es qué es lo que va a golpear nuestra vida. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 25. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. ¿Quién es ese cimiento eterno? Es Cristo. ¿Cierto? Mi querido hermano, aún hay tiempo de escapar de las tormentas que vendrán. Vendrán muchas tormentas, sin lugar a dudas. Aún no es demasiado tarde para escapar de la ruina inminente. Huyamos en procura del fundamento seguro, antes que se desate la tempestad. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 28, versículo 16, primera parte? Por tanto, Jehová el Dios dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, la base y estructura sólida sobre la cual debemos construir casa es Jesucristo. Él es el fundamento. Ese fundamento es seguro. Vivir con Cristo es lo más seguro que hay. No hay otra cosa más segura en el mundo que vivir con Cristo. No existe mejor opción para vivir. Seguro, tranquilo, en paz, feliz, con gozo. La mejor vida es la que se fundamenta en la palabra de Dios. Si piensas que quizás el mundo te ofrece algo mejor, estás equivocado, mi querido amigo. Todo aquel que no tiene a Cristo como fundamento, sin duda que terminará en la ruina. Mis queridos hermanos, Dios sabe que el ser humano es incapaz de poner un adecuado fundamento para su vida. Él quiere lo mejor para su pueblo. Quiere que su vida se construya sobre él. Observa cómo Dios ilustra el fundamento. El verso de Isaías capítulo 28, versículo 16, en su segunda parte, dice: piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Así dice el verso. Cristo es piedra de fortaleza o piedra probada.
Así como las piedras para construir el templo eran probadas en todo para soportar el peso del templo, también Cristo es la piedra o fundamento de la iglesia. Fue probado en todo y demostró ser el glorioso y obediente Hijo de Dios en todas las cosas. Como piedra preciosa, el Señor de todas las piedras preciosas existentes en el mundo, la más preciosa de ellas es Jesucristo. No hay nadie más bondadoso y misericordioso que el Señor Jesús. Como piedra angular, porque es la línea principal o es el patrón que sigue toda la construcción. La piedra angular es recta y verdadera, y todo lo que hay en el edificio se alinea en referencia a la piedra angular. Cristo también es el cimiento estable, es decir, nada de lo que construyas sobre él caerá, porque él es seguro. Cuando tu vida va de la mano con Cristo, todo estará bien. Es como dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, última parte. El que creyere en él no será avergonzado. Cuando vives con Jesús, todo es diferente. Todo es felicidad, todo es gozo, todo es paz. En contraste con el débil y angosto fundamento de los impíos. Mientras muchos se refugian en el mundo, su vida estará llena de falsedad, de infidelidad, en vergüenza, en incredulidad. Los hijos de Dios se fundamentan en la verdad, en la obediencia. Por lo tanto, no serán avergonzados. Entonces, para el pueblo de Dios, la piedra por fundamento es una piedra preciosa que hace crecer. Cristo es obediencia, Cristo es felicidad, Cristo es esperanza. Pero para los incrédulos es una piedra que obstaculiza su vida, que hace tropezar. ¿Y cuál es el tropiezo? Desobedecer la palabra para los cuales estaban destinados. Dicho en otras palabras, si creemos, crecemos y obedecemos. Pero si no creemos, rechazamos, desobedecemos, tropezamos y caemos. El mundo es falsedad, es infelicidad, es vergüenza, es incredulidad. Entonces, todo esto entendió José, el hijo de Jacob. Y Génesis capítulo 49, versículo 22 al 24 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos de la fuente de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. José fue una persona que construyó su casa sobre la roca. La vida de José estuvo marcada y llena de tormentas, llena de tentaciones, de pruebas. Pero como su vida tenía como fundamento a Jesús, soportó todo y salió victorioso. Él fue vencedor. A José lo vendieron como esclavo, pero su fe en Jesús nunca se debilitó. Y cuando llegó a Egipto, fue poderoso. Sin embargo, eso no fue motivo para abandonar su fe. No, José había construido casa sobre la roca y salió victorioso a pesar de las dificultades. José fue bendecido por su obediencia genuina. Sus hijos también recibieron la bendición de Jacob. José estaba totalmente convencido del amor de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor en Isaías capítulo 41, versículo 10. Mis queridos hermanos, cuando vivimos en obediencia plena con Cristo, por más que vengan las fuertes pruebas, las aflicciones, las fuertes lluvias, Dios estará con nosotros. Sigamos con Cristo, construyamos con el pastor celestial y construyamos sobre la roca de Israel. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué resultará si uno no presta atención a las palabras del maestro? Construirá sobre la arena. ¿Quién entendió esas palabras y triunfó en las tormentas de la vida? Fue José, el hijo de Jacob. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo Necesidad de protección. ¿Y qué nos dice la pregunta? Sobre qué tormentas advirtió Jesús a sus oyentes y cómo se aplican las advertencias a los hijos de Dios en la actualidad. ¿Qué derecho tiene el Creador sobre su creación? ¿Qué estudiaremos? Vamos a estudiar Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Job capítulo 17, versículo 3, que dice: Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Deuteronomio capítulo 32, versículo 18, que dice: De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador, dice el Señor. A ver, nacer de nuevo o ser nacido de Dios es un principio, y por medio de la fe vencemos al mundo. Cualquiera puede pensar que es imposible vencer la mundanalidad. Y la pregunta que resuena en nuestro pensamiento es: ¿cómo podemos convertirnos en vencedores del mundo, en Jesús? El Señor dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces suena hasta medio raro, ¿no es cierto? Hasta irónico pensar de que vamos a tener paz en medio de las aflicciones. Pero así lo dice el Señor. Es que en ese mismo momento Jesús animaba a sus discípulos, y aquella misma hora Judas se encontraba con los enemigos de Jesús planeando su arresto. Pero el Señor estaba en paz. Es verdad, tenía aflicciones, pero él estaba en paz. Jesús sabía que sería arrestado, abandonado, rechazado, burlado, humillado, torturado y ejecutado antes que el día siguiente terminara. Pero Jesús les dijo: tengan fe, estén seguros, tengan confianza en mí, estén firmes, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba, dice Efesios capítulo 2, versículo 14, a la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. El siervo de Dios tiene al Espíritu del Señor que mora en cada corazón para conducirnos, para hacernos ver el pecado, para mostrarnos la justicia de Cristo, para hablarnos del juicio, para enseñarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para santificarnos y para hacernos victoriosos. Y cada alma encuentra la paz en Cristo. Que el Señor, cuando venga, mi querido amigo, cumplirá con su promesa que dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, última parte: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor. Entonces mira, qué tormentas tuvieron los discípulos y tendrán también los fieles de Dios en los tiempos finales. Acuérdate que estamos cerca a que se promulgue la ley dominical. Ten en cuenta esto. Jesús les dijo a sus discípulos que los dejaría por un poquito de tiempo, pero luego regresaría para llevarlos. ¿Qué más les dijo? Les dijo que el mundo los odiaría tanto como a él. Les dijo también que la gente los buscaría para matarlos y que llorarían de dolor y angustia. Además les dijo que serían abandonados y que serían esparcidos por todas partes. ¿Qué más les dijo el Señor? El Señor les dijo que serían perseguidos y asesinados cruelmente. Serían afligidos y huirían a los montes, como dice Mateo capítulo 24, versículo 16. Y sabes, mi amigo, todas esas aflicciones tendrá el pueblo de Dios dentro de muy poco tiempo. Ahora, si Jesús venció al mundo, sus hijos, mientras permanecen en él, son vencedores en Cristo, ¿cierto? Conforme caminamos con Jesús y crecemos en ese caminar, venceremos a nuestros enemigos espirituales. Entonces, confiando plenamente en Jesús, somos más que vencedores. Somos victoriosos. Cristo nos llama a ser triunfadores en el mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Entonces, ¿qué debemos hacer para vencer al mundo? Debemos escudriñar las Escrituras con mucha diligencia y con mucha oración, con ayuno. Cada siervo de Dios debe ser imitador de Job, que oraba con todo fervor, hasta
vencer. Este sacrificado hombre alzaba sus ojos al cielo y decía: dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Que la oración y la alabanza es nuestra arma poderosa para vencer al enemigo. Nuestro entendimiento debe ser vivificado por el Espíritu Santo y nuestro corazón debe elevarse a Dios con fe y esperanza y continua alabanza. Eso escribió nuestra hermana Elena G. de White. Es por la fe que perfeccionamos nuestro carácter. Solo con una fe muy fortalecida se confirma nuestra esperanza. La vida de fe y permanente confianza en Cristo es la vida que vence las presiones, las tentaciones del mundo. Todo vencedor es un triunfador, porque la sangre de Cristo vence las acusaciones de Satanás. La palabra de su testimonio vence el engaño de Satanás y también vence la mundanalidad. Miles de mártires sufrieron por la causa de Jesús, pero tuvieron paz en Cristo. Por ejemplo, Juan Hus, este siervo de Dios, estaba en la hoguera para ser quemado vivo. ¿Pero qué hacía? Tenía paz en Cristo. Él cantaba alabanzas al Señor. Este hombre tenía paz y frente a sus acusadores, él cantaba. ¿Te das cuenta? Era claro en su verdad. Juan Hus decía: lo que mis labios ha enseñado, yo ahora lo sello con mi sangre. Otro ejemplo claro son los amigos de Daniel, que fueron enviados al horno por desobedecer las órdenes de Nabucodonosor, que los obligaba a adorar a la estatua de oro. Ahora, el pueblo de Dios está constantemente en el horno, y ese horno nos somete a prueba de fe. Esta prueba a los jóvenes no tuvo poder alguno sobre ellos. Y tanto Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban totalmente sometidos al poder y la voluntad de Dios. Ellos conocían la verdad de la promesa de Cristo. Entonces, es la fe y la confianza en el Señor que nos asegura el éxito. ¿Sabes, mi querido amigo? En estos últimos días nuestras luchas son más intensas contra el enemigo. El diablo sabe que pronto será destruido para siempre y nos ataca para vencernos. Sin embargo, el pueblo de Dios es un gran luchador porque obedece la voz de su Señor y ha edificado sobre la roca que es Jesús. Y por más duras que sean las batallas, saldrá vencedor. Hoy el mundo está lleno de violencia. El mundo no tiene amor. Eso también sucedía tiempo después de la destrucción de Jerusalén. Y se repetirá nuevamente en estos tiempos. Mis hermanos, es mejor tener aflicciones, porque después de todo sufrimiento, esto desaparecerá para siempre. El Señor dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 18, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. El hermoso Sermón del Monte contiene los grandes principios de la ley, que participan de la misma naturaleza de Dios, y están entretejidos en las palabras que Cristo pronunció. En cada palabra pronunciada por Cristo, se nos ordena ser obedientes. ¿Cuál es el premio para el vencedor? Los vencedores comerán del árbol de la vida. Los vencedores se sentarán en el trono de Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Los vencedores recibirán la herencia completa de los hijos de Dios. Así lo escribe Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Los vencedores verán el fin de toda opresión e injusticia, y toda lágrima será enjugada de sus ojos. Entonces, mi hermano, si ya has tenido parte en las aflicciones de Cristo o no, debes saber que el Señor Jesucristo pasó por todas ellas sin pecar. Y Él conoce todo sufrimiento de nuestra vida, sin importar cuáles sean, y nos ayuda para salir vencedores. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Sobre qué tormentas advirtió Jesús a sus oyentes? ¿Y cómo se aplican las advertencias a los hijos de Dios en la actualidad? Las tormentas son las aflicciones, persecuciones, el odio, las amenazas que por su causa afronta el pueblo de Dios. ¿Qué derecho tiene el Creador sobre su creación? Tiene derecho de ponerlos a prueba. ¿Cierto? El Señor tiene derecho a probar la fidelidad de sus hijos. Pregunta número 6. El subtítulo que venimos estudiando es Necesidad de gracia, la acción de Dios y la humana.
¿Qué debe hacer sin falta quien necesita su gracia? Vamos a estudiar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, dice el Señor en estos hermosos versos. A ver, si lee Primera de Reyes capítulo 6, versículos 7, nos muestra algo interesante allí. ¿Qué dice? Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Era la construcción del templo del rey Salomón, ¿cierto? Allí no había bulla, no había nada, solo se construía en silencio. Algunos estudios dicen que junto a esas piedras que traían para construir el templo, habían traído una piedra de un tamaño distinto a las otras y de una forma singular para ser usada como fundamento de toda la construcción. Sin embargo, los constructores no pudieron hallar lugar para ella y terminaron rechazándola y la dejaron en medio del camino. Además de su tamaño, resultó una terrible molestia para los obreros que seguían trayendo las demás piedras de la cantera y seguían edificando el templo. O sea, para ellos era un tropiezo. Entonces, esa piedra quedó abandonada por bastante tiempo. Acuérdate que el templo se construyó en años, hasta que los edificadores llegaron al fundamento de la esquina y necesitaban una piedra de gran tamaño y fortaleza, de forma adecuada, que pudiera ocupar ese lugar y pudiera soportar también el gran peso que iba a descansar sobre ella. Además, tenía que soportar el sol, las inclemencias del tiempo. Había una gran responsabilidad en las personas que tenían a cargo el escoger a esta piedra, porque imagínate si se cogiera una piedra equivocada. De hecho, que toda la construcción corría peligro. Por lo tanto, los edificadores recurrieron a la piedra rechazada, que, como te dije, por mucho tiempo había estado abandonada. Luego de examinarla con mucha atención y verificar que había soportado las inclemencias del tiempo, decidieron probarla para ver si soportaría el peso y la presión. Si la piedra soportaba esta última prueba, los edificadores la aceptarían como piedra de esquina. Luego de hacerse la prueba, la piedra fue aceptada. Entonces se la llevó a su lugar asignado y los edificadores comprobaron que esa piedra ocupaba su lugar de manera exacta y precisa. Esta piedra angular, rechazada por los edificadores, fue símbolo del Señor Jesús. Y esa historia la conocían los judíos. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro se refirió a esta piedra desechada por aquellos edificadores, en alusión a las autoridades de la iglesia que no supieron valorar ni aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que era la piedra fundamental de la iglesia y cabeza del ángulo. El orgullo de sentirse superior a los demás hizo que estos líderes religiosos practicaran el sincretismo religioso, que era mezclar la religión con las tradiciones paganas y también de distorsionar la verdadera palabra. Entonces, como Cristo predicaba la verdad absoluta, a los líderes les parecía un tropiezo para sus propósitos corruptos. Es como hoy. ¿Qué sucede hoy? Hay muchas denominaciones en estos tiempos que nos atacan porque predicamos la verdad, tal cual es, ¿no es cierto? Y eso es porque no les gusta el evangelio puro. Por ejemplo, no les gusta la verdad del sábado, no les gusta el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, como no les gusta escuchar la verdad, rechazan a la iglesia. Y al rechazar a la iglesia, rechazan a Cristo.
Jesús, mis queridos hermanos, ante los ojos de los judíos no era agradable, era odiado, pero a los ojos de Dios Padre era una maravilla. Todo lo hecho por Cristo era del agrado de Dios, porque Él se había sometido estrictamente a su Padre. Los edificadores de la cual hablan los versos eran los líderes judíos, ¿no es cierto? Como ya te lo dije. El templo era el pueblo de Dios. La piedra rechazada era Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. A Sión se le conoce como la ciudad de David. Es sinónimo de Jerusalén. Y Pedro hace mención a una piedra como fundamento. La piedra es Cristo. Y es una profecía que anunciaba también la venida del Mesías. El Señor Jesús es la piedra que Dios puso por fundamento en Sión. Y además de ser fundamento, sería piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, dice el verso. Primero, el Mesías es una piedra de fortaleza, o sea que fue probado. Jesús fue probado, fue juzgado, ¿no es cierto? El Señor, a pesar de ser probado en todo, demostró que era el Hijo de Dios en todas las cosas con sus hechos. Segundo, es piedra de esquina, es decir, Cristo es una piedra angular. La piedra angular es la que hace que la esquina en una estructura, juntando y sosteniendo las paredes, queden entrelazadas. ¿Te das cuenta? El Señor es la piedra principal del ángulo. Y Salmos capítulo 118, versículo 22 lo llama cabeza del ángulo. Jehová profetizó por medio de Isaías que él colocaría como fundamento en Sión una piedra probada. O sea, el precioso ángulo de un fundamento seguro. Tercero, es piedra de precio. El Mesías es una piedra preciosa, de valor incalculable. Entonces, ¿cuál es la piedra más preciosa del mundo? ¿Será el rubí, el zafiro, el ópalo, la gema? ¿O será el diamante? No, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo no solamente es el fundamento de la iglesia, sino de la fe, tanto de los patriarcas y también de los profetas. Solo en Cristo hay salvación. Cristo es el verbo, es la revelación de Dios y manifestación de su carácter, su ley, su amor y su vida. Es el único fundamento sobre el cual podemos edificar un carácter que permanecerá. ¿Sabes por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos educa? Que solo Él es el único en quien podemos vivir para siempre. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, cómo el mismo Señor nos revela su reino y nos promete que si obedecemos sus mandatos, estaremos con Él para la eternidad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Venir a Jesús y venir rápido. No te olvides que el tiempo se está acabando y la gracia también. No dejemos pasar el tiempo, mi querido hermano. Todo está a punto de terminar. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué debe hacer sin falta? ¿Quién necesita su gracia? Necesita creer en Cristo, conocerlo, obedecer, arrepentirse y edificar sobre la principal piedra del ángulo que es Jesús. Pregunta número 7. El subtítulo que vamos a estudiar dice: necesidad de gracia, la acción de Dios y la humana. Según la parábola que hace el hombre insensato, sobre quién es seguro edificar el carácter. ¿Qué vamos a estudiar? Hay hermosos versos que vamos a analizar. El primero es Deuteronomio, capítulo 32, versículo 37, que dice: y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petro, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos vivieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. A ver, Dios hace razonar al ser humano a través de este cántico de Moisés. En este cántico, el Señor demuestra que Él es el único Dios y el único poderoso que existe. Y la demostración es para que el ser humano entienda que cualquier ídolo a quien antepongan en su vida es nada para con el Señor. Dice Cristo que aquellos dioses son falsos. El Señor dice que Él es la roca, por tanto debemos alabarlo y debemos adorarlo. Mis hermanos, cuando estamos en rebeldía contra Dios, debemos preguntarnos tres cosas. Primero, el fin que nos espera. ¿A dónde nos conducirá la rebeldía? ¿Qué sucederá si sigo en ese estado? Segundo, el amor hacia sus siervos. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿tendrá compasión Dios de nosotros si seguimos en rebeldía? Tercero, ¿qué tipo de dioses tengo? Es analizar si los dioses que son terrenales son buenos, si salvan, si protegen. Es por eso que el Deuteronomio capítulo 32, versículo 37 dice, y dirá, ¿dónde están tus dioses? La roca en que se refugiaban. En el mundo hay muchos dioses visibles, ¿cierto? Muchos se refugian en los ídolos. Muchos confían en el Señor de los Milagros, en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de Fátima, en la cruz de Motupe, y así, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Esos no son dioses. La mentira, mis queridos hermanos, está por todos lados. Y Jesús nos dice hoy, mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Estamos en los últimos tiempos y la mentira acampa por todos lados. La roca es Cristo. ¿Cómo responde de una manera taxativa a esta interrogante? Veamos Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4, primera parte de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Proclamaré el nombre del Señor. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Él es la roca. Sus obras son perfectas, dice. ¿Qué más versículos queremos para sustentar que Jesús es la roca? Solo que muchas veces, sabiendo que la roca es Cristo, nos comportamos como hombres insensatos. Edificamos en la arena o sobre dioses que no salvan, ni protegen, mucho menos tienen ideas acerca de Cristo y del plan de salvación, que son vagas, pesadas y confusas. Muchos piensan que la salvación se puede alcanzar utilizando sus propios métodos y crean doctrinas y crean dioses que en lugar de ayudar a salvar almas, las condenan para la eternidad. Y eso es porque no edifican casas sobre la roca. Por ejemplo, la falsa doctrina de Pedro como la roca. En el mundo hay iglesias que dicen que Pedro es la roca. Y claro, aquellas doctrinas no son verdaderas. Incluso se dice que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Algo que también es un grave error. Lo que pasa es que Satanás siempre ha distorsionado. Distorsiona y distorsionará la verdad. Y ha hecho precisamente que el ser humano cometa graves errores. Es que Satanás no quiere que se predique a Cristo Jesús. El diablo hace todo lo posible por confundir a la gente y lo logra. Pero ¿cómo contrarrestar esa falsa doctrina? Ya hemos visto un verso textual, ¿no es cierto?, en la cual se dice que Cristo es la roca. Resulta que Cristo se encontraba en Cesarea de Filipo y estaba dialogando con sus discípulos. Él estaba conversando con ellos y les hace una pregunta. El Señor quería que ellos entendieran su identidad y les pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo sabía cuál era el pensamiento de los discípulos, pero quería saberlo de sus propios labios. El Señor quería saber qué pensaba la gente de Él y también quería saber el pensamiento de los discípulos. Entre los discípulos habían personas que fueron discípulos de Juan en su momento, pero ahora estaban con Jesús. Entonces la respuesta fue una respuesta dudosa. Tal vez algo confusa porque decían, unos dicen, o sea, no había tanta seguridad. Ellos decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías
o alguno de los profetas, como lo dice Mateo capítulo 16, versículo 14. Esta pregunta era solamente para preparar y hacer la segunda pregunta, y más importante. ¿Y vosotros, quién decís que soy?, preguntó el Señor. Pero mientras otros callaban, surgió una voz fuerte, con convicción y con mucha fe, con mucha firmeza. Era la voz de Pedro. Imagínate al discípulo Pedro, que estaba sentado observando el suceso y escuchando con mucha atención la voz del maestro, y luego se levanta y con gran gozo y alegría dice sin dudar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro desde el principio estaba convencido que Jesús era el Mesías, y ahora lo decía abiertamente, y su fidelidad era demostrable, al igual que sus compañeros, que no se desviaron de su fidelidad, a pesar de la influencia de aquellos que primero lo alabaron y luego lo condenaron. Pedro no fue como aquellos hombres que deseaban ver a Jesús en el trono de David terrenal para recién reconocerlo como el Mesías, sino que Pedro aceptó al Señor en su humillación, y el Señor Jesús le da su bendición. ¿Y qué sucedió luego? El Señor le responde: y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres Petro, y sobre esta roca, que soy Petra, edificaré mi iglesia. Así dice Mateo capítulo 16, versículo 18, primera parte. En otras palabras, Jesús le dice: tú eres Pedro, y yo Cristo, y sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Vamos a entenderlo mejor. Vamos a poner una imagen para que no queden dudas, porque muchas veces se saca de contexto esto para poder justificar a Pedro como el primer papa, cosa que es incorrecta, ¿cierto? Pedro en el original griego significa Petros, o piedra pequeña, y piedra significa Petra, es decir, roca. ¿Eso qué significa? Significa que las piedras forman a la roca. Jesús le dice: tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces, mis hermanos, Jesús es la roca y es el fundamento de la iglesia y también de nuestra fe, tal cual lo escribe 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué más dice el verso de Mateo capítulo 16, versículo 18? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. ¿Sabes, mi querido amigo y mi querido hermano? Durante toda la historia humana, Satanás ha usado muchas tácticas para destruir a la iglesia. Al principio, su táctica fue abierta y de oposición. Persiguió a muerte a los cristianos, a nombre del emperador romano. Los cristianos fueron privados de su libertad, fueron torturados. Los calabozos también estaban listos para recibirlos. Las catacumbas se llenaron de cristianos perseguidos. Los cristianos eran quemados vivos en las hogueras. Las fieras devoraban a los seguidores de Jesús. La sangre de los cristianos corrió como río, pero todo fue inútil. Tertuliano, que era un personaje que decía ser cristiano, pero perseguía a los seguidores de Cristo, señalaba en sus escritos: donde moría un cristiano se convertían 10 paganos. ¿Te das cuenta? Pero la iglesia venció y las puertas del infierno no prevalecieron contra ella. Después de esta derrota, el diablo cambió de táctica. Ya no perseguía a los cristianos, sino que se metió a la iglesia y la dividió, o sea, tomó el control de la iglesia. Acuérdate de Constantino, este emperador que dijo ser profeso de la fe cristiana. El ejército imperial fue bautizado en masa. Los ricos, los grandes, los potentados, todos querían llamarse cristianos. Entonces le fue fácil a Satanás tomar el control de la iglesia a través de Constantino. Entonces volvió a perseguir a los verdaderos cristianos con la llamada Santa Inquisición. Sin embargo, no a todos convenció. El remanente siempre estuvo firme. Esa fe era indestructible. Y nuevamente la iglesia venció. Y las puertas del infierno tampoco prevalecieron. Luego, viendo el diablo que había fracasado una vez más, que había sido derrotado, volvió a cambiar de táctica. El diablo se metió como intérprete de la Biblia
y como teólogo, allí surgen las doctrinas erróneas, doctrinas de demonios. Sin embargo, la verdadera iglesia de Cristo, el pequeño rebaño que conoce la voz de su pastor, se mantiene firme, invencible ante la marejada diabólica de doctrinas erróneas. Y la iglesia venció nuevamente. Por tanto, las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecieron. Pero aún hay algo más que hizo Satanás. Al ver que no puede con Cristo, ahora ha tomado las doctrinas fundamentales de la Biblia para imitarlas y desacreditarlas, como es el caso del don de profecía, por ejemplo. ¿Por qué crees que muchos odian las profecías de nuestra hermana Elena G. de White? ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere destruir la obra de Dios. No solamente la profecía de nuestra hermana Elena G. de White, sino de muchos hermanos que predican la verdad absoluta. Entonces ahora vemos muchos falsos profetas, ¿cierto? Haciendo oposición al pueblo de Dios. El diablo ha hecho que algunos entren en éxtasis, hagan cosas raras, se tiren al piso para que digan que han recibido el Espíritu Santo. Y de esa manera logra engañar a muchos. Y también tiende a desacreditar la verdadera doctrina. Pero igual como la iglesia ha venido venciendo, también ahora sigue venciendo. Y las puertas del infierno no prevalecen. Aún en el fin de los tiempos, intentará obligar al remanente a guardar la ley dominical. Pero como en toda la historia, volverá a fracasar. Es decir, mis hermanos, que la iglesia será triunfante a pesar de las potestades. La iglesia nunca morirá, porque su fundador, que es Cristo, es invencible. Y sus miembros han edificado casa en la roca, que es Jesús. Y aunque por el tiempo sus miembros caigan ante el poder de la muerte física, otras generaciones seguirán para que la iglesia continúe. El ser humano es mortal, ¿cierto? Por lo tanto, va a morir. Pero la iglesia como pueblo de Dios va a continuar hasta que haya cumplido su misión en la tierra, como Cristo lo ha ordenado además. Es que el Señor venció la muerte, y contra el Señor, que es el fundamento de la iglesia, nadie puede destruirla. Incluso muchos ya no conocerán la muerte, y son aquellos que estén vivos cuando venga el Señor por segunda vez. Entonces, mi querido hermano, es necesario conocer y reprender las doctrinas falsas que dicen que en Cristo no es la roca. Los mismos apóstoles hablaban de Jesús. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los versos nos invitan a no ignorar a Jesús, sino a reconocerlo como nuestro Salvador. Nos invita a bautizarnos en agua y espíritu. Nos invita a estudiar la palabra de Dios. Se debe observar a Jesús crucificado delante de nosotros. Debemos mirarlo afligido por nuestros pecados, pero también debemos mirarlo que está listo para perdonarnos. La roca es eterna, y sobre ese fundamento que es Cristo, no prevalecerán las puertas del infierno. Es impresionante, mi querido amigo, saber cómo la iglesia del Señor nace con un puñado de creyentes. Y todo el poder satánico, unido, y del mundo incrédulo, se volcaba sobre ellos. Sin embargo, ellos no temían porque estaban edificados sobre la roca. Por lo tanto, no podían ser destruidos. Su casa estaba construida sobre la base que es Jesús. Además, durante toda la historia del mundo, la fe del pueblo de Dios se ha edificado sobre Cristo. Y por más que el diablo ha tratado de destruirla, no ha podido, porque la roca ha sido, y es, y será indestructible. Así que no temas, mi querido amigo. Ven a Cristo, únete al ejército del Señor, para que seas un vencedor y victorioso. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Según la parábola, ¿qué hace el hombre insensato? Construye sobre otros dioses. ¿Sobre quién es seguro edificar el carácter? Es sobre nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. A ver, hay dos tipos de cimiento sobre el cual se puede edificar. Uno que es un suelo arenoso, un suelo movedizo,
porque ante cualquier inclemencia se destruye la casa. Y el otro, que es la roca, que es un suelo indestructible. Es roca, que por más que vengan las inclemencias del tiempo, por más que caigan las torrenciales lluvias y por más que salgan los ríos, permanece firme y no cae. Entonces, el fiel creyente de Dios debe estar edificando sobre la roca. ¿A quién simboliza la roca? La roca simboliza a Jesús. Entonces, construir una casa firme significa construir o cambiar el carácter para la eternidad. Significa obedecer los 10 mandamientos de Dios. Significa hacer su voluntad. Significa guardar el sábado tal cual lo quiere el Señor. Mis queridos hermanos, lo único que llevarán los redimidos al cielo será el carácter. Y es el carácter que debe ser transformado. Ese carácter debe ser semejante al de Cristo. Si construyes sobre la roca, significa que tienes una necesidad de protección. Esa protección nadie te la puede dar. La protección solamente te la da Jesús. Es verdad que cuando vives en el Evangelio vendrán pruebas, aflicciones, tentaciones. Pero cuando tu fe y tu carácter se fundamenta en Jesús, saldrás vencedor, saldrás victorioso. Pero ¿qué sucede si esa fe no tiene el fundamento de Cristo? En ese caso seremos fácilmente vencidos por el mal. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos una gran necesidad de gracia. Tenemos una gran necesidad de Dios en nuestras vidas. Cristo vino trayendo la infinita gracia. El Señor se hizo hombre para salvarnos del pecado. Lo único que tenemos que hacer los humanos es escuchar y obedecer. Es decir sí al llamado de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es conocer la palabra y ponerla en práctica. Pero ponerla en práctica tal cual lo manda Dios. Nada de buscar excusas o distorsionar la verdad. Si hacemos eso, es porque no confiamos en la roca. Por tanto, nuestra edificación será sobre la arena. Seamos almas edificadoras en la roca. Mis hermanos, nuestra casa, nuestro hogar, debe tener el fundamento firme que es Jesús. También nuestra iglesia se fundamenta en la roca que es Cristo. Y sobre la iglesia de Cristo, ni la muerte prevalecerá. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te regalamos estas mariposas que vuelen y lleguen hasta tu hogar, a la iglesia, y tu corazón y tu alma siempre esté llena de regocijo, de alegría, y puedas irradiar esa luz, porque el Señor dice que somos luz, que somos sal en esta tierra, a todos aquellos con los que tú te puedas contactar. El Señor te bendiga, te acompañe, te prospere en gran manera, porque eres hijo e hija del gran Rey. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre, gracias por este encuentro tan especial. Nos vamos con la añoranza de volvernos a encontrar muy pronto según tu voluntad. Gracias por este regocijo incomparable que sentimos en nuestros corazones, por esta gran familia espiritual, por este evento mundial, Señor, que nosotros vivimos semana a semana en este programa. Bendice a cada uno de mis hermanitos, aquellos que quizás no nos pueden ver, pero están escuchando el programa a través del audio. Bendice a todos los siervos que comparten este material para instruir también, Señor, a tu pueblo. Bendice en general, Señor, también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, púberes, adultos, a todo tu pueblo en general. Dejamos todos bajo el cuidado de tu amor y gracia en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.